Bienvenido o bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller Evaluación del Desempeño Docente y Directivo. Estaremos viendo más adelante lo que es el proyecto de gestión. En esta ocasión estamos con proyecto educativo. Nuestro proyecto ya en esta etapa 2 que es el proyecto de enseñanza contemplado en el proceso de evaluación del desempeño docente. Estamos viendo este momento 1. Ya vimos en videos anteriores lo que es el diagnóstico, cómo vamos a elaborar nuestro diagnóstico. Si tienes alguna duda, te sugiero suscribirte al canal de YouTube de Editorial Descubriendo y podrás encontrar los videos anteriores. Bueno, ya en esta ocasión estaremos viendo de lleno lo que es la parte sustancial de este momento 1. Ya elaboramos nuestro diagnóstico y ahora nos vamos a lo que es la planeación didáctica. ¿Qué nos dice? Ahorita ya estamos trabajando con un poco más de elementos porque, bueno, sabemos que ya en esta ocasión, a partir de este año, se evaluará con el modelo 2017. Es el modelo de evaluación 2017 del INEE. No nos confundamos. No quiere decir que vamos a estar trabajando sobre el modelo educativo 2018. Ese todavía no entra ya en aplicación de manera oficial. Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a trabajar? Es el 2011, que es el que está vigente en este momento, ¿sí? Pero el modelo de evaluación es el 2017. Es el modelo de evaluación 2017 que es del INEE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Cuáles son las adecuaciones que nos presentan estas guías que acaban de ser publicadas, que debieron de haber sido publicadas hace más de 60 días, considerando el tiempo que está contemplado en la ley? Pero bueno, apenas han sido expedidas. ¿Y qué nos dicen estas guías? Bueno, que la planeación didáctica es el resultado de un trabajo profesional docente que parte de establecer que el docente tiene un proyecto de trabajo educativo. Esto es una serie de intenciones y propósitos que constituyen una finalidad de lo que desea que sus alumnos puedan realizar. Esta planeación consta de una secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones. ¿Sí? Esto es importante, nos vamos a concentrar de 3 a 5 sesiones, a partir de un aprendizaje esperado correspondiente al periodo en el cual presentará la evaluación. ¿En qué periodo vamos a presentar la evaluación? Ya lo hemos visto, parte del 1 de septiembre y estaremos culminando según estas mismas guías, aunque en los lineamientos se habla del 27 de octubre, los lineamientos expedidos por el INEE. Ya en estas guías expedidas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, nos hablan del 3 de noviembre como fecha límite. Es decir, que nosotros iniciamos el ciclo, se consideran los 15 días de diagnóstico y a partir del 1 de septiembre, es decir, el bloque 1, estaremos realizando nuestra planeación didáctica. Ya sabemos cómo son nuestros estudiantes, ya hemos recopilado algunos aspectos que tienen que ver con el contexto interno y contexto externo que ya vimos en videos anteriores, y en esta ocasión ya vamos a entrar a lo que es la planeación partiendo de los aprendizajes esperados. Vamos a ver cuáles son los elementos que debe de incluir esta planeación didáctica según nos indica esta misma guía académica. Elementos curriculares, estrategias didácticas, recursos, tiempos, espacios y materiales, la organización del grupo y la estrategia de evaluación. Son 5 componentes que debe incluir nuestra planeación didáctica: los elementos curriculares, las estrategias didácticas, los recursos, que incluyen tiempos, espacios y materiales, la organización del grupo y la estrategia de evaluación. En esta ocasión estaremos viendo algunos elementos que tienen que ver justamente con los elementos curriculares. Vamos a revisar qué nos dicen, qué constituyen o cómo se caracterizan los elementos curriculares a partir de esta misma guía. Se refieren a un análisis del proyecto curricular en
donde se encuentra cada campo de formación, cada campo formativo, así como de las características específicas de cada campo disciplinario, principios didácticos de aprendizaje y desarrollo. También se refiere al análisis contextual crítico para reconocer las interacciones recíprocas entre las personas y sus ambientes, los procesos de enseñanza y aprendizaje, las influencias de cada contexto y sus interacciones, así como los significados de comportamientos, de actitudes y percepciones respecto a la diversidad, el currículum, la inclusión, el trabajo colaborativo, entre otras. Bueno, vamos un poquito a analizar qué es lo que nos está diciendo con este texto. Tenemos que partir del proyecto curricular, desde luego estamos hablando de los planes y programas de estudio 2011, estamos hablando de principios pedagógicos, que son elementos curriculares desde luego, pero recordemos que partimos de los aprendizajes esperados. Vamos a pensar en una lección. Nosotros ya diagnosticamos a nuestro grupo, ya vimos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en dónde van rezagados, cuáles son las opciones que tenemos para hacer un trabajo más eficiente, más eficaz y más pertinente, porque estos son elementos que tienen que ver con calidad, y desde luego el trabajo individualizado con cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, sabemos que es el bloque 1, elegimos un contenido, un tema o subtema del bloque 1. ¿De qué campo formativo? Eso nosotros lo tenemos que decidir. ¿De qué asignatura específica? En el caso, por ejemplo, de secundaria y de educación media superior, de bachillerato, recordemos que tenemos, aunque tengamos 5 grupos, 7 grupos, 15 grupos, vamos a elegir a uno de nuestros grupos. ¿Cómo lo vamos a elegir? Bueno, este grupo, que se llama grupo de referencia, generalmente es el que tutoramos. Si no tutoramos ningún grupo, bueno, con el que tenemos más horas, mayor carga horaria, al que conocemos mejor, con el que tenemos mayor tiempo para trabajar durante la semana. Entonces, ya que elegimos ese grupo, ya que lo caracterizamos, ya que sabemos cuáles son los contenidos que corresponden al bloque 1 de nuestra asignatura o del campo formativo, entonces vamos a pensar cuál de los temas que nosotros tenemos que trabajar durante ese periodo será el más indicado para demostrar nuestras competencias docentes, ¿sí? Recordemos, estamos hablando únicamente del proceso de evaluación, no de nuestra práctica cotidiana en el aula, sino de cómo vamos a demostrarle nosotros a un evaluador que sabemos lo que sabemos hacer, ¿sí? ¿Cómo le vamos a demostrar? Con este proceso que está generando estos instrumentos que hasta el momento desgraciadamente no son tan claros, que van variando, que ya sabemos, ya lo hemos dicho en videos anteriores, es un proceso permeado por la incertidumbre. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, hay que estar muy al pendiente de los nuevos lineamientos, de las nuevas publicaciones, de los acuerdos que se expiden, de los comunicados, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder con este tema o con este subtema? Bueno, tenemos que ver desde luego los aprendizajes esperados, hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que vamos a hacer. Pero hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Un aprendizaje esperado no es una meta terminal. Repito, un aprendizaje esperado no es una meta terminal. Debemos de permanecer, debemos de tener, sobre todo considerando que estamos al principio del ciclo, una visión longitudinal hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que pretendemos con este grupo, qué esperamos de este grupo y cómo lo vamos a lograr, qué estrategias vamos a implementar para lograrlo. Entonces, nosotros ya sabemos, cotidianamente hacemos planeaciones didácticas. Estas planeaciones didácticas contienen diferentes elementos curriculares dependiendo de la institución, dependiendo del nivel, dependiendo del grado, dependiendo incluso, bueno, del estado, de la zona. Cada una de las instituciones considera elementos curriculares diferentes para integrar en su planeación didáctica. Desde luego todos tienen que tener cosas muy básicas como, bueno, quién es el profesor, cuál es la asignatura, qué institución, qué grupo, qué grado,
Y a partir de eso, lo primero que determinamos es el aprendizaje esperado. No lo podemos hacer en este momento, ojo, en este momento específico no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un diagnóstico de nuestro grupo. Cuando nosotros tengamos el diagnóstico del grupo, entonces ya podemos saber cuáles serán los aprendizajes esperados que estaremos trabajando. No podemos obviar, no podemos hacer como que no existe el hecho de que no hayan logrado, por ejemplo, los aprendizajes esperados del grado anterior. Tenemos que trabajar sobre ellos si no han sido logrados, si el nivel de logro de esos aprendizajes es muy bajo. Tenemos que fortalecer esos aprendizajes. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Mi sugerencia es que una vez que ya partiste del diagnóstico, ya hiciste tu diagnóstico, ya sabes en qué nivel de logro están tus estudiantes, entonces tú definas, de acuerdo a los elementos curriculares, a esta carta, a este menú que se nos presenta de aprendizajes esperados, cuáles serán los más adecuados, en dónde están las fortalezas de mis estudiantes. Entonces, correspondiente a este bloque, yo elijo mi aprendizaje esperado y empiezo a trabajar sobre él, ¿sí? Integrando estos elementos curriculares. Tenemos que hacer, vamos a regresarnos al texto, también se refiere al análisis contextual crítico, ¿sí? Es a esto a lo que me refiero. No podemos hacer de cuenta que nuestros estudiantes lograron todos los aprendizajes esperados del ciclo anterior si no es así. Tenemos que trabajar sobre ellos porque si no, no podemos construir. Nuestro aprendizaje no será significativo. Recordemos que no podemos perder de vista, desde luego, el modelo educativo. ¿En qué está basado el modelo educativo mexicano? ¿Cuál es el paradigma? Es el constructivismo. Y cuando hablamos de constructivismo no podemos dejar de lado, por ejemplo, un referente como Ausubel, que habla de los aprendizajes significativos y del andamiaje previo. ¿Qué es lo que ha aprendido mi estudiante? ¿Cuáles son sus aprendizajes previos? Tengo que partir de sus aprendizajes, tengo que partir del contexto, tengo que partir de su realidad, porque no puedo pretender que como el programa me dice tienes que llegar a este punto, yo voy a llegar independientemente de esos elementos. Estoy determinada, mi práctica está determinada por el contexto. Entonces, nosotros definimos esos aprendizajes esperados, definimos el tema o el subtema que voy a trabajar de 3 a 5 sesiones, que es lo que nos está pidiendo, porque recordemos que el proyecto de enseñanza consta de 8 semanas. Tengo 8 semanas para hacer mi planeación didáctica, mi diagnóstico, mi planeación didáctica, aplicarla y recuperar la evidencia. Desde luego, subirlo a plataforma y contestar las preguntas que me estarán haciendo, que pueden ser preguntas guía y pueden ser tareas evaluativas. De hecho, así lo especifica, tiene ambos recursos. Entonces, todo esto tiene que estar permeado por el análisis contextual crítico para reconocer las interacciones, ¿sí?, recíprocas entre las personas y sus ambientes, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo ya sé cómo aprenden mis estudiantes y ya tengo algunos elementos para planear cómo voy a enseñar. Las influencias de cada contexto y sus interacciones, así como los significados de comportamientos, de actitudes y percepciones respecto a la diversidad, el currículum, la inclusión, el trabajo colaborativo, entre otros. Tengo que definir también cuáles van a ser estas estrategias didácticas, que las estaremos viendo en un video más adelante, pero no podemos perder de vista estos elementos curriculares que son componentes del Plan de Estudios 2011, principios pedagógicos, competencias para la vida, competencias básicas, aprendizajes esperados, etcétera, etcétera. Si tienes alguna duda, con mucho gusto puedes escribirla aquí mismo en el video, también puedes integrarte al grupo que tenemos en Facebook, que es Examen de Permanencia. Cada vez es más grande, pero cada vez vamos teniendo mayor retroalimentación. Se publican estos videos primero en ese grupo y desde luego te invito, a que te registres en el canal de YouTube para que sepas en el momento en el que suben estos videos. Puedes consultarme a través de estos medios
Y si tienes más dudas, si sientes que necesitas un acompañamiento más individualizado, yo trato de responder el mayor número de preguntas posible, pero lo cierto es que, bueno, tengo muchas actividades y no me es posible. Si tú necesitas este acompañamiento personalizado, individualizado, te recuerdo que está disponible el libro interactivo de Editorial Descubriendo, examen de permanencia, hay para docentes, hay para directivos. ¿Qué tienen estos libros de particulares? Bueno, que además de los contenidos que están de acuerdo a las guías, de acuerdo a la bibliografía referente, nosotros ya tenemos una experiencia en la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa a través de Acción Pedagógica de haber impartido ya 9 generaciones el diplomado de calidad docente. Ya sabemos, conocemos muy bien estos procesos de evaluación del desempeño, cómo han ido evolucionando, cómo se han ido transformando, y desde luego conocemos bastante de las áreas de oportunidad que hay que trabajar entre los docentes de los diferentes niveles. Entonces tenemos un equipo de tutores. Tú recibes este libro, es un libro electrónico que tú descargas en tu computadora, tú puedes revisarla, haces los ejercicios, trae ejercicios y los envías a un tutor experto que se te designa. Tú envías estos ejercicios y tu tutor se pone en contacto directamente contigo y te va dando retroalimentación, te va dando indicaciones, va haciendo adecuaciones curriculares. Si tú necesitas material complementario, desde luego te lo hace llegar. Entonces este es un acompañamiento personalizado, es una tutoría personalizada, y además tienes acceso a la plataforma donde puedes hacer cuestionarios y donde puedes hacer también simuladores. Bueno, te recuerdo que este material está en promoción hasta el 19 de agosto, tiene un precio promocional. Si no, de todas formas, yo te invito a adquirirlo. Es muy accesible, es muy económico por todas estas características que tiene. Tú puedes decidir en qué momento haces los ejercicios, en qué momento se los mandas a tu tutor o tutora, si haces todos los ejercicios, si no haces todos los ejercicios. También tu tutor te va diciendo si necesitas ejercicios complementarios. Entonces es todo un programa de seguimiento, es un programa de acompañamiento y es realmente con un costo muy accesible. Si quieres adquirirlo, bueno, pues comunícate directamente con Editorial. Puede ser a través de la página, puede ser a través de YouTube, puede ser a través de Facebook, o bien a editorial.descubriendo@gmail.com. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Te deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Muchísimas gracias, te mando un mundo de abrazos.